Muy bien. La enseñanza del día de hoy se llama Cristo, la buena voluntad de Dios. Y vamos a comenzar, queridos hermanos, con el texto principal. La lectura es del 1 al 20, que hemos estado meditando durante la semana, pero vamos a leer el versículo 14. Dice, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Amén. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Los que tienen esta versión pueden dar seguimiento, los que no también vamos a poder guiarnos del texto bíblico que vamos a tratar hoy, que es normal, ¿no? Vamos con una breve introducción, y cuando leemos el versículo 14 dice, en la Reina Valera del 60 dice, paz, buena voluntad, ¿no? Y gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, ¿no? Entre los hombres, ¿no? Para los hombres. Y uno lee el texto y dice, claro, ¿de quién es la buena voluntad? Porque la gloria es de Dios y parece que la buena voluntad viene de los hombres, porque uno también tiene bastantes Biblias. Si uno compara las Biblias, dicen lo mismo, pero en diferente manera. Y pareciese que en verdad nos dijese que la buena voluntad es de los hombres y se contradeciría con el resto de la Biblia, ¿no? Cuando leemos otras versiones, es bueno leer varias versiones. Si tienen Biblia de las Américas, Reina Valera contemporánea, Reina Valera actualizada, Reina Valera de las demás versiones, sería muy bueno que lo tuvieran para que comparen así lo que dice, ¿no? Y nos va a ayudar mucho a entender mejor todavía los pasajes de la Biblia. Pero cuando pensamos acerca de la buena voluntad, hermanos, hay algo que debemos de comparar, ¿no? No es que aquí este versículo vaya en contra de la Biblia, porque dice en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad, dice, ¿no? Entonces, hay hombres de buena voluntad, ¿no? Y sería razonable decir, claro, Dios se goza con los que hacen lo bueno, con los hombres buenos, de buena voluntad. Pero ¿por qué Reina Valera contemporánea me dice paz en la tierra a todos los que gozan de su favor? Entonces, a los hombres que se gozan del favor de Dios, entonces, ¿de quién es la buena voluntad, no? ¿Y cómo se está expresando? Yo sé que nosotros no dominamos griego para examinar el texto griego, sin embargo, podemos usar una de las reglas de la hermenéutica, que se llama, ¿no? Que una de las reglas es que a la luz del Nuevo Testamento y a la luz de toda la Biblia, vamos a ver que la Biblia mantiene una unidad, que tiene una armonía. Entonces un versículo yo no puedo aislarlo y leerlo solo. Yo tengo que leer el versículo bíblico, si hay un principio, si hay una verdad bíblica, lo voy a ver a toda la plenitud de la Biblia, porque el mensaje es uno mismo. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz para con los hombres, ¿no? Entonces, hay un mensaje que es transmitido por los ángeles que se le aparecen a los pastores porque ha nacido el Cristo, ha venido a este mundo. Entonces, y siempre es bueno ver si a la luz de la Biblia nos dice, ¿qué nos dice acerca de la buena voluntad? Y cuando nosotros pues comparamos en los temas que hablan acerca de la buena voluntad en la Biblia, la misma Biblia nos va a revelar esto. Y si yo busco en la Biblia, ¿no? A ver, hombres de buena voluntad, el hombre tiene buena voluntad, y me pongo a buscar en la Biblia cuando hablan de estos temas, y me va a arrojar muchos versículos. Y quiero que me ayuden en la lectura a ver los hermanos que tienen sus Biblias. Eclesiastés 7:20, a ver, algún hermano que me pueda ayudar con la lectura. Otro Romanos 3:10 y otro Romanos 12:2. A ver qué nos dice acerca de los hombres. A ver, todos buscando. En internet también lo pueden poner y sale el versículo. Amén.
Eclesiastés 7:20 dice la palabra de Dios: ciertamente no hay hombre Sí. justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nos está hablando de la naturaleza pecaminosa del hombre y nos dice que no hay hombre en la tierra que no peque, o sea, no hay buena voluntad en el hombre. A ver, ¿será que en el Nuevo Testamento nos dice lo mismo? Romanos 3:10, ¿qué dice? Amén. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay un justo ni un uno. O sea, no hay quien pueda hacer justicia o tener buena voluntad en la tierra. Entonces, ya nos está diciendo eso. Romanos 12:2, ¿qué nos dice? Veamos, busquemos los textos. Nos habla del hombre, del cristiano ahí, creo. A ver. Sí, amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. Miren, si la buena voluntad viniera del ser humano, viniera del hombre por sí solo, Dios no nos pediría esto. Dios nos está recalcando a lo largo de la Biblia, nos dice, mira, tu entendimiento, incluso si tú eres cristiano, necesitas ser renovado cada día. ¿Por qué? Para que tú puedas conocer la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Es decir, tú por ti mismo no puedes conocer qué es la buena voluntad, porque estás bajo pecado y aunque has sido salvado necesitas ser transformado. Entonces, nos estamos entendiendo aquí que incluso el cristiano está en un proceso de santificación, en un proceso de ser sanado. Nuestra mente, nuestro corazón necesita ser tratado cada día con Dios. Si yo pienso que la buena voluntad viene de los hombres, yo estoy ignorando lo que dice el resto de la Biblia. Entonces, y ahora me voy acerca de la buena voluntad. ¿Qué dice acerca de Dios? Y tenemos en Gálatas 5:22 que nos dice que el fruto del Espíritu, ¿qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí está, bondad, benignidad, mira, ve. Y uno puede decir, ahí está, hermano, mira, el fruto del Espíritu que yo tengo, el fruto que yo doy en el Espíritu es benignidad, bondad. Ahí está. Esa es la buena voluntad, viene de los hombres. Pero claro que no. ¿Este es fruto de quién? Del Espíritu. Es decir, del Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, ya. Seguimos. Filipenses 2:13, que nos habla más claro todavía. ¿Qué nos dice Filipenses? Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Ahí está. Dios es el que produce el hacer, ¿no? Por su buena voluntad. Ahí está bien claro. La buena voluntad viene del Señor. Todo lo bueno, todo lo benigno viene de Dios, no del hombre. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está. Según el puro afecto, el puro amor de Dios, fuimos escogidos. Entonces, la buena voluntad viene de Dios. Aunque lea en la Biblia y me parezca que la buena voluntad es de los hombres, o para con los hombres. No, esto es algo que viene de Dios para con los hombres. Y esto es algo que nos hace ver que la Biblia está en armonía, no está en contradicción. Acá hay un comentario de un teólogo que se llama Matthew Henry. Dice, la gloria a Dios en las alturas, de Dios buena voluntad a los hombres que se manifiestan en el envío del Mesías. Entonces, y acá pues él da un comentario y dice acerca de este versículo y nos dice efectivamente,
De Dios viene esa buena voluntad a los hombres. ¿Cuál es? El Cristo. ¿Y cómo yo gozo de esa buena voluntad? A los hombres que se manifiestan en el envío del Mesías, es decir, los que se gozan, los que se alegran, los que aceptan este regalo de la salvación, ¿no? Porque vemos que después en Lucas nos dice que los pastores, pues, el mensaje que ellos recibieron de los ángeles, ¿cuál fue? Alégrense, porque ha nacido el Cristo. Y todo Israel estaba esperando alegre el nacimiento de Cristo, aunque muchos no lo presenciaron. Ahora, con esta introducción, hermanos, yo quiero decirles que Dios tiene una buena voluntad para con todos los hombres, para con todas las personas, para con todos aquellos que han recibido el mensaje de Cristo, que han creído en el Evangelio. Si tú eres creyente, joven, hija de Dios, hijo de Dios, que está pasando por situaciones difíciles, tienes que ver al Señor, tienes que ver, digo, al mundo a través de los ojos del Evangelio, ver que hay una buena voluntad de Dios que quiere en tu vida. Dios quiere cumplir su plan en tu vida, pero primero quiere que te goces, que valores esta buena voluntad. Entonces vamos a ver, ahora sí, de qué forma Dios nos muestra su buena voluntad. Primero vamos a entender el hecho de que Jesús naciera en este mundo, es que Jesús se ha identificado con nosotros, con los seres humanos. El hecho de que Dios se haya hecho hombre, se haya encarnado, significa de que Él nos entiende. Él adoptó la naturaleza humana para salvar a la humanidad. Vamos a ver, y se acuerdan del texto que nos dice José, que era descendiente de David, de la tribu de Judá, pues él vivía en Nazaret, ¿no? Y por edicto del emperador César, él tuvo que venir a Belén para un censo. Y él, para inscribirse en el censo, vino con María, que estaba embarazada. Y uno puede decir, claro, esta palabra lo hemos leído cada año y nos lo han contado siempre y parece que no tuviera nada de raro. Pero si nosotros observamos con detenimiento el contexto cultural, nos vamos a dar cuenta de la situación en la cual nació nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, el hecho de que Jesús naciera, mire lo que nos dice la palabra: el Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el acontecimiento. El Dios creador del universo, el Dios infinito, omnipotente, se hizo hombre. Dios, el Dios eterno, el Dios espiritual, independiente, todopoderoso, vino a hacerse semejanza de una criatura débil como el ser humano, de una criatura finita como el ser humano. Esto es un acontecimiento increíble, tan maravilloso, que pues nos debe de impactar cada vez que lo leemos. Y dice que Dios habitó entre nosotros, se acercó a este mundo. No solamente creó este mundo, sino que es partícipe de la historia del mundo. Y vimos su gloria, dice, porque Él vivió en esta tierra. No se quedó bebito, niño, como muchas religiones dicen, ¿no? El niño Jesús, ¿no? Hay que recordar al niño Jesús. No, hay que recordar la encarnación de Jesús. Porque Jesús nació para un propósito, no para quedarse como bebé, sino para salvarnos, para crecer y morir en una cruz. Nosotros, Dios tiene un propósito con nuestra vida. Y no es que solo vengamos a Jesús y nos quedemos ahí. Dios desea que crezcamos en el Espíritu, con su palabra, a través de los medios de gracia que Él ha dado a la iglesia,
y que nosotros podamos hacer su voluntad como buenos cristianos. Jesús se identificó en todas las cosas con el hombre y con mi vida, con la vida de cada uno de nosotros, y lo vamos a ver ahora, porque muchos jóvenes dicen, no, Dios no tiene nada que ver con mi vida, Dios no entiende mi vida, lo que yo estoy pasando como joven, con mi familia o en mi trabajo o en mi casa, Dios no lo entiende porque Dios es infinito, Dios no pasó lo que yo paso y creen que Dios es indiferente. Vamos a ver, hermanos, miren, vamos a ver algunas razones por las cuales pasó el Señor Jesús y nosotros pasamos. Miren lo que dice. ¿Ve? Te sientes excluido o abandonado por tu familia. Muchos jóvenes sienten que en estas épocas, sobre todo en estas épocas de Navidad, se sienten solos, sienten que su familia no los quiere, se sienten aislados o que no lo valoran, más valoran otras personas que a ellos. Por eso muchos se juntan con amigos, se van a hacer malas cosas incluso. Y uno puede decir, bueno, yo lo hago porque no me siento querido, no me siento amado. Cuando, hermanos, lo que Dios desea para todas estas personas que están pasando esta soledad, este abandono, es que miren al Señor. Cuando vemos justo Lucas capítulo 2, vemos que María y José venían a inscribirse al censo por el tema del edicto, ¿no? Por el censo de Augusto César. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos que se sienten excluidos, pero si nosotros vemos que cuando José vino a inscribirse al censo, vino con María embarazada. Entonces, supongamos que hay un deber civil que debemos de cumplir, sea una votación, sea una inscripción, y nosotros estamos yendo con una pareja, con nuestra pareja que está embarazada. Entonces, pongámonos en los zapatos de ellos. ¿Por qué creen que José y María estaban yendo en esa situación tan delicada a inscribirse en el censo? ¿Tan importante era el censo? Claro que no, porque el censo, aunque era importante, lo podía hacer José solo. Pero fue con María, hermanos, porque ellos no tenían a dónde ir. Los familiares de María, los familiares de José no los recibían a ellos. Esa era la razón por la cual, a pesar de que José era de Belén, a pesar de que él tenía casa o alguna familia en Belén, no podía acudir a ellos. Era una situación tan difícil. ¿Cómo estarían pasando un momento de la llegada del Mesías en medio de una situación familiar muy, muy difícil? Sus padres pues no los ayudaban, se sentían excluidos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el libro del Salmo 94, 14? A ver si abrimos nuestras Biblias y buscamos. ¿Qué nos dice el Salmo 94, 14? Nos dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Hermanos, a pesar de que muchas personas no nos valoren, nuestros padres, familiares, amigos, el Señor nunca desampara a sus escogidos. El Señor siempre los está cuidando. Y Dios estaba guiando a María y a José, que parecía que no tenían una ayuda, los estaba guiando hacia un lugar donde ellos pudieran pasar esa noche y tener al bebé, ¿no? Veamos también que muchos jóvenes buscan refugio, se escapan de su casa por muchos motivos, problemas familiares, problemas del trabajo, muchos problemas. Y uno quiere huir. Ya no quiero, ya no puedo más, yo me alejo, busco un refugio para sentirme bien, un lugar donde pueda estar en paz, un problema donde no moleste a otros con mi problema personal que tengo. Y muchos jóvenes piensan así cuando nosotros vemos de que ellos, María y José, buscaban un refugio, buscaban una posada,
pero dice que no había lugar en Belén, no había lugar, todas las posadas estaban ocupadas, y dice que encontraron un establo. En ese establo pasaron la noche y ahí nació Jesús. Mire, en el más pobre de los lugares. Y pero sin embargo Dios proveyó eso para este momento. En nuestras mayores dificultades que estemos pasando, no importa cuán fuerte sea la dificultad, el Señor es nuestro refugio, es lo que nos dice el Salmo 9:9. Si leemos, nos dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Podemos quizá ir a muchas personas o a muchos lugares divertidos a distraernos, pero el problema va a seguir latente. Es por eso de que solamente tu corazón va a estar en paz, solamente vas a tener un refugio verdadero que te guarde del peligro, que te guarde de caer en tentación. Solo es en el Señor. Y Dios pide que tengas fe en Él en medio del problema y que lo busques. Salmo 9:9 nuevamente nos recuerda que Él es el refugio en la angustia. Dios no nos va a librar de las angustias, sino que en medio de las angustias Él va a hacer que tengamos paz. Y si estamos luchando con alguna pobreza, porque muchos jóvenes se dejan los estudios, van al trabajan, y la mayoría ve la condición de su familia y quiere ayudar a su familia, dicen: ¿cómo voy a salir de estos problemas? Mi familia está enferma, necesito dinero para las medicaciones, necesito con algún problema, pero la pobreza, entonces trabajan y trabajan incansablemente, luchan con problemas de pobreza para salir adelante, y vemos que cuando el Señor Jesús viene en medio de un ambiente de pobreza. Y lo que vemos ahí es un pesebre, ¿no? Y los pañales. Lucas 2:7 dice que Jesús, cuando nació, fue recostado en un pesebre y envuelto en pañal. Hermanos, ¿qué es un pesebre? Un pesebre es el comedero de los animales. ¿Tú acostarías a un recién nacido en un comedero? ¿No? Miren, en esas condiciones vino el Salvador. Y no es que Dios fuese ajeno a esto. El Señor sabía muy bien la razón de hacer que Jesús naciera y de que estuviese recostado en un pesebre. Miren, había mucha paja para juntarla y recostar al bebé ahí. Es más, dice que tenía pañales, ¿no? Y uno puede pensar: pues al bebé se le envuelve bonito, con telas bonitas, así. No, Jesús tenía solamente los pañales que eran para, para sus necesidades. Ese era el tipo de pañal que tenían. Porque en aquella época tienes tu pañal y tienes las telas que cubren al bebé, ¿no es cierto? Que envuelven al bebé. Entonces, esos pañales que Jesús tenía eran solamente los pañales para sus necesidades. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer en medio de esta situación difícil, precaria, dolorosa, familiar? Y dejando de un poquito este tema local, mundial, era la época romana, era la época más difícil. Roma era un imperio que oprimía a Israel. Entonces, imagínense que en medio de qué situación vino el Mesías. Si nosotros nos sentimos, o los jóvenes están pasando en problemas de pobreza, dificultades familiares, y ellos necesitan apoyo, la iglesia puede apoyarlos en algún modo, con lo que se pueda. Los hermanos tenemos que ayudarnos unos a otros, aconsejarnos, ser ese refugio para los demás, presentando el Evangelio, ¿no? Recibiendo a los hermanos, compartiendo con ellos si se sienten excluidos. Si están en pobreza, poder proporcionarles alguna ayuda material.
Por eso dice Santiago, ¿no?, que muéstrame tu fe por tus obras, ¿no? Entonces, nosotros confirmamos con nuestras obras nuestra fe que tenemos. Segunda de Corintios 8:19, Jesús vino, se hizo pobre. Jesús vino en un ambiente de pobreza para que nosotros pudiésemos participar de la riqueza de Jesús y de la gloria de Dios en los cielos. Esta es una gran bendición. Jesús tuvo que venir con un ser humano para hacer partícipe al ser humano de sus bendiciones. Y muchos jóvenes que piensan que Dios no los escucha, que Dios es ajeno, no ve lo que les pasa. Claro que no es así. El texto nos habla en Lucas 2, 10, 11. Jesús nace en este mundo. Dice el texto que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. El versículo 14, los ángeles dicen, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Entonces paz en la tierra para con los hombres que gozan del favor del Señor. Entonces, nosotros entendemos que Dios no fue ajeno ni a la situación física ni a la situación espiritual por la que pasaba su pueblo. Al contrario, Dios proporciona en el momento más difícil que está pasando Israel, que está pasando la humanidad, proporciona la salvación. Él hace que nazca en este mundo nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado. Y si leemos en Hebreos 2, leemos en Hebreos 2, ¿no?, siendo Dios tuvo padre según la carne, estudió como niño, creció, trabajó, posiblemente los oficios de su padre antes de su ministerio. Cuando comienza su ministerio, hace la obra de Dios. A los 33 muere en la cruz, pero sin pecado. Y él, habiendo vivido como hombre, se identifica con nosotros, sabe las angustias, las dificultades, los problemas que pasamos. Jesús no fue un bebito y de frente fue un adulto. Jesús sabe lo que es ser un adolescente, sabe lo que es ser un joven, sabe lo que es pasar en pobreza, como también tener la mayor de las glorias, porque es Dios. Sin embargo, en todas estas cosas, hermanos, por amor a nosotros, Él vino a salvarnos. No merecíamos este privilegio, pero Él por amor vino a salvarnos. Y se compadece de nosotros, dice, por cuanto Él padeció. El Señor sabe lo que padecemos porque Él lo padeció, ¿no? Si hay alguna situación de angustia, Él pasó angustia. Si hay un dolor, Él pasó dolor. No de la misma forma que nosotros, pero la situación es la misma, la angustia, ¿no?, la ira, la alegría, todo lo que pasamos nosotros, lo que pasa un ser humano, Él lo pasó, con excepción, claro, de que Él pues nunca se casó, ¿no? ¿No es cierto? Él vino a cumplir su obra en la cruz. Él muere en la cruz, resucita y completa su obra y nos manda a compartir el evangelio a todas las personas, a todos los jóvenes, como este es predica para jóvenes, para los jóvenes que están pasando estos problemas, sobre todo que es más latente, sobre todo en fiestas navideñas, ¿no?, donde se reúne la familia, donde se reúnen los hermanos, donde hay más gozo, alegría. Muchos se sienten abandonados, entristecidos, y es el Señor que con su venida les dice que Él está con nosotros, que Él nos entiende, se ha identificado con nosotros y nos invita a ser partícipes de su gozo, de su salvación. Por eso poníamos el versículo de, ¿no?, Dios de buena voluntad, paz en la tierra, y la bondad de Dios para con los hombres que se gozan de la venida de Jesús, de la obra de Jesús. Conclusión: el hombre no puede hacer lo bueno ante Dios porque está bajo pecado. Esa es nuestra realidad espiritual. Pero de ahí nos saca Dios. Dios nos salva del pecado,
Por eso reconocemos, Dios es bueno y Él en su gran bondad ha cumplido su promesa de salvación a pesar de nuestros pecados. La encarnación, la venida de Jesús a este mundo, es el hecho de que Dios se identifica contigo. Él nace como un hombre. Ahí la palabra es morir, ¿ya? Muriendo como un hombre, pero sin pecado. La diferencia es que Él no tuvo pecado para poder salvarnos en esa cruz. La buena voluntad de Dios, hermanos, es que todos escuchen y se gocen en la buena noticia. La buena noticia, pues, es el Evangelio. Evangelio en griego, pues, es buena noticia. Y por fe entremos todos los que creen en la gracia de esta salvación. Hermanos, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, gracias por la venida de nuestro Señor. Oramos para no solo recordarlo en estas fechas, sino cada día de nuestra vida. El hecho de que tú te identificaste con nosotros, tú conoces nuestras debilidades, nuestras flaquezas, Señor, conoces nuestros pecados y somos culpables delante de ti, por eso hemos recibido tu misericordia, hemos recibido un regalo inmerecido que es la salvación. Te damos gracias, Señor, solo en ti podemos encontrar paz, refugio, podemos encontrar sanidad, un nuevo comienzo, Señor. Te damos toda la gloria solamente a ti, que los jóvenes que están pasando situaciones, problemas, no se queden en el problema, que vengan a Jesús, que escuchen esta palabra y que puedan ser partícipes de la gloria de Dios, de estar en la presencia del Señor. Dios nunca desampara a sus hijos, Él está con nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.